Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos aquí en este espacio que va a ser la presentación del informe del Registro Nacional de Casos de Tortura. Este año, y la presentación de este informe coincide con que hace 10 años que se creó el Registro Nacional de Casos de Tortura, así que estamos maduros institucionalmente. La comisión ha sido reconocida como mecanismo de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires, se ha creado el Comité Nacional de Prevención de la Tortura en estos años, así que bueno, es una etapa que consolida el registro y que también abre a una nueva etapa también de trabajo en el marco del Comité Nacional. El registro está constituido por 3 instituciones que están representadas en esta presentación. Una es la Procuración Nacional, otra es el GESPID, que está en el marco del Instituto Gino Germani, y otra es la Comisión Provincial por la Memoria. Hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Me alegra de estar con ustedes. Hoy es un día muy particular. El Comité aquí contra la Tortura lleva 10 años de trabajo. Por más que saquemos los informes, vemos que continúan, se sigue torturando y también es muy valioso el trabajo que se viene realizando. Cada uno y una de ustedes, el trabajo que vienen realizando, los aportes, pero analicemos si ese trabajo es escuchado por las autoridades. Por último, espero que podamos avanzar con el informe y que este informe realmente pueda generar conciencia crítica y valores para los cambios que se están requiriendo en nuestra sociedad. Y creo que aquí, en el Comité contra la Tortura, el trabajo que se viene haciendo a nivel nacional nos puede dar esa mirada más profunda para poder avanzar en un cambio real. Y esto son políticas de Estado. Nada más que esto, y me alegra de poder compartir con ustedes. Tengo poco más que agradecer a los panelistas que honran a la Procuración, la prestigian con su participación en este evento. Miren, esto es el resultado no de una gestión de 10 años, de muchos años más. Miren, cuando empezó la gestión de la Procuración, fuimos a todas las cárceles federales para revisar el sistema penitenciario, cómo estaba. Y la verdad que la conclusión de esos, que nos llevó 3 años, la conclusión fue que la violencia penitenciaria era el esquema de trabajo de control de la cárcel. Esto nos llevó a decir una cuestión imprudente de mi parte. Yo dije públicamente, en las cárceles se tortura. Recibimos cuestionamientos no solo de los penitenciarios, que era naturalmente que lo que peleaban lo primero, sino había muchos otros que temían ser parte en esta cuestión de parte del Estado, que no nos acompañaron. Decíamos, ¿cómo? Ni la justicia, ni otras instituciones nos dijeron que sí, que éramos exagerados, que en realidad lo hacíamos por una cuestión de, digamos, política. Incluso un jefe penitenciario nos dijo que era mentira lo que decíamos y que teníamos y que nos desafiaba a que probáramos eso. La Procuración estaba, en ese entonces no tenía este registro. Entonces dijimos, bueno, nos sentimos muy tocados, primero por estar un poco en la soledad y otro poco porque somos conscientes de nuestra responsabilidad. Dijimos, tenemos que fundar un registro. Ya había muchos registros o varios registros que funcionaban como un banco de datos. Nos decían cuantificadamente. Entonces dijimos, tenemos que armar un registro. Este registro fue una decisión de la Procuración, pero
para implementarlo, pero no comentamos a Cipriano que naturalmente fue, digamos, un acierto de esos por su temperamento y por su compromiso, que de los pocos que aceptaban esta afirmación. Y él expresó, además, pensamos que quién podía articular el registro en el sentido técnico, un verdadero registro. Llegamos a una conclusión: el registro no iba a ser un banco de datos. Por supuesto, el registro tiene una cuestión cuantitativa, pero un registro tiene que tener y servir para una cuestión también cualitativa, decir cosas de que generen mayores de precisión. Bueno, ahí apareció Alcira Garotti y Ciro Germani, a quien estoy permanentemente agradecido. Los tres empezamos a discutir el registro. Bueno, discutir con Cipriano, como saben todos ustedes, es bastante difícil. Tardamos bastantes días en ponernos de acuerdo en cuestiones conceptuales. ¿A qué llamábamos la tortura? ¿Qué implicaba la definición de las Naciones Unidas de la tortura para la aplicación en nuestro país? ¿Cómo se daba? Bueno, yo sé que Roberto se debe acordar de todo esto. Creo que tardamos varios meses para ponernos de acuerdo. Esta cuestión conceptual es la base de este registro, que nunca fue impugnado por nadie. Todos decíamos que la tortura no, que la tortura no existía. Bueno, que el registro nadie quiso impugnar, salvo que el servicio penitenciario comenzó diciendo que no era cierto, y que después de un tiempo dijo, bueno, no es para tanto, y después cuando digo, sí, mire, es verdad, ahí te tortura, pero esto es una cuestión institucional, de políticas de mucho tiempo. Es decir, terminaron reconociendo, este es uno de los valores. Esta referencia la tengo que poner de manifiesto para decir que no es lo único que fuimos pasando en estos 10 años. Hubo mucha producción de informes, este es uno, pero hubo otras cosas. Y me parece finalmente, miren, yo voy a decir, qué valor, qué orgullo tengo como procurador, como la procuración. Estos son los valores, lo que se produce en la investigación. Y entonces, como decía Adolfo, que estaba, digamos, sorprendido porque el Estado seguía teniendo situaciones. Bueno, aquí tienen una política de Estado, es la única política de Estado estable que hay en este país en materia de la tortura. Por supuesto, el que no está de acuerdo puede estar en desacuerdo con nosotros, pero nosotros lo tenemos fundado, y con este trabajo tengo que terminar diciendo que es valioso los equipos que construimos como equipos que son del Estado, y que hay que preservarlos y hay que hacerlos funcionar con la independencia que tienen que funcionar, independencia no solo técnica, sino también ideológica. Así que les agradezco a los que trabajaron e hicieron esto. Les agradezco la compañía y estoy orgulloso de los que somos parte de esto. Me entusiasma, podría decir, estoy feliz. Digo, estoy feliz porque esta gestión produce esta cuestión conjuntamente con los amigos, con gente tan comprometida, y creo que es un aporte para que el Estado verifique esta situación. No hicimos esto para la biblioteca, lo hicimos para hacer un aporte al país y a la privación de derechos que se tienen hoy con determinadas personas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un orgullo como Instituto de Investigaciones de la Universidad Pública acompañar el enorme trabajo que se hace
hace ya una década y a lo largo de 9 informes como el que estamos presentando ahora, para dar a conocer los casos que no son aislados de torturas y malos tratos que acontecen en los penales argentinos, en los penales nacionales y en los de la provincia de Buenos Aires en este caso, los dos mayores sistemas de encierro que concentran casi el 60% de las personas privadas de la libertad en el país. Como dice el informe, las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país. Por eso la tarea es enorme para vencer las resistencias y las complicidades que los permiten, las omisiones y las acciones, pero también, y me parece que no es menor y está subrayado en el informe, la naturalización de esas prácticas. Como bien señala el trabajo, la multidimensionalidad de la tortura comprende agresiones físicas, aislamientos, amenazas, traslados gravosos, constantes, malas condiciones materiales de detención, problemas de alimentación, deficiente asistencia en temas de salud, robos a las pertenencias de los detenidos, impedimentos a la vinculación, requisas personales. Todo esto acontece y acontece cotidianamente. La mayoría de esos malos tratos y violaciones no son denunciados, como bien se señala en el informe, y eso no nos sorprende. Es curioso, porque a los temores obvios que pueden tener las personas en esa situación de vulnerabilidad y sus familias también, se le suman las dificultades para acceder a instancias de realización de denuncias, pero especialmente la falta de confianza en el destino de las mismas. El informe que hoy presentamos busca ir contra esa naturalización, salir a decir y a dar a conocer lo que se vive en la cotidianeidad de las instituciones penitenciarias y que no debería suceder. El informe surge del trabajo conjunto, del compromiso, diría, entre estas tres instituciones que estamos aquí presentes, bregando por la defensa de los derechos humanos en general y particularmente de las personas privadas de su libertad. El grupo de estudios sobre sistema penal y derechos humanos de nuestro Instituto de Investigaciones Gino Germani, coordinado por las investigadoras y queridas Alcira Daroqui y Silvia Wemureman, que junto a sus equipos han mostrado una vez más el enorme compromiso con esta causa de hacer visible las prácticas de violencia estatal en el ámbito del encierro, buscando quebrar la opacidad y la impunidad que impera en esos espacios. Una tarea enorme y siempre imprescindible, más aún cuando, como estamos viendo, los proyectos de construcción de nuevas unidades carcelarias son múltiples y nos llevan a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y cuándo, como hemos visto, en el medio de esta situación tan particular que estamos viviendo a raíz de la pandemia, las cárceles se han vuelto lugares con una redoblada conflictividad, que la hemos vivido en las cárceles federales, en muchas de las provincias, en los últimos meses y que, seguramente dará lugar a que, lamentablemente, el próximo informe que tengamos que presentar sea tan voluminoso como este. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Te agradezco que nos permitan participar en la presentación de este informe como Comité Nacional de Prevención de la Tortura en una ocasión tan especial, 10 años de presentación de un informe que son 10 años de claro compromiso en esta problemática, de mucha experiencia, de muchas convicciones demostradas en el campo de actuación, cada uno de ustedes teniéndolo a lo largo de todo este tiempo. Saben ustedes que este es el primer mandato del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Cuando se conformó inicialmente el trabajo de ustedes, los informes de ustedes, sentencias de ustedes, paros insustituibles para guiar nuestra labor, para planificar nuestra tarea, para organizar nuestro accionar.
Los informes de todos los años, los últimos que me fueron entregando personalmente Roberto, Francisco Muñolo, nos muestran claramente el estado de situación en los lugares de encierro de la República Argentina. Nosotros, por imperativo legal, nos dimos la tarea de dejar conformado un registro nacional. Es un registro nacional que se apoya, se respalda, reconoce los registros que la Procuración Penitenciaria, la Comisión Provincial por la Memoria, como lo dije en la apertura, el Instituto Gino Gervani, en su grupo de estudios, Sistema Penal y Derechos Humanos, fue abonando en el campo. Lo vamos a hacer, pero como una tarea simplemente de articulación complementaria para tener un diagnóstico compartido, para tener criterios metodológicos compartidos, para tener además abordajes compartidos, porque sabemos que lo que compartimos es la convicción de que esta realidad hay que cambiarla, interpelando al Estado en sus tres poderes, interpelando también a la sociedad y convocando a los restos de actores del sistema que tenemos que convocar para conformar esta red definitivamente en la República Argentina. Yo les quiero agradecer la convocatoria a esta apertura de este informe y ratificar nuestro compromiso para trabajar en conjunto, ratificando que el trabajo jamás va a ser inútil y ratificando que somos imprescindibles en esta tarea los que creemos que hay que transformar esta realidad de injusticia y de indignidad en lugares de encierro. Vuelvo a agradecerles la participación en esta apertura. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Sandra, y por las de todos los que me han precedido. Soy yo el que agradece muy profundamente esta invitación. Para mí es realmente un privilegio que ustedes me conceden el poder asociarme a la presentación de un libro anual que tengo en mi biblioteca desde hace varios años y que sigo con mucha atención. Es importante que este registro no es solamente una compilación de casos, con lo importante que eso es de por sí, sino también que contribuye a un análisis estructural de por qué ocurren estas violaciones. Y la contribución a un análisis estructural es el paso también hacia la creación de posibles políticas públicas. Por eso me parece de una gran importancia leer estos informes que también nos llenan de tristeza año tras año. Es parte de la calidad de la democracia que cuesta tanto construir y mantener, el que las cárceles sean la prioridad tan baja de los gobiernos democráticos. El saldo de la lectura es muy preocupante por la persistencia de las violaciones muy graves de derechos humanos, de tortura física y también de tortura psicológica. Y más aún por la impunidad que destaca a cada uno de los hechos, o la mayoría por lo menos de los hechos que ustedes documentan. Y esa impunidad tiene que ver con una muy débil y a veces inexistente respuesta institucional a los hechos que aquí en este informe se consignan. Esa falta de respuesta institucional es una responsabilidad compartida por todos los poderes del Estado, no es un problema de identidades políticas, sino de calidad de las instituciones. Y es importante que se documenten estos casos para que los que tienen a su cargo la respuesta institucional efectivamente la ejerzan. Este informe es un primer paso hacia una discusión seria sobre los problemas del abuso de la prisión preventiva y también de la política criminal basada fundamentalmente en la privación de libertad como lucha contra el crimen. Estos meses hemos visto también que el efecto de la pandemia ha exacerbado las condiciones y ha demostrado la debilidad de los establecimientos carcelarios para responder como se debe a una pandemia que causa estragos en la población general, pero también en la población carcelaria. Y se han visto medidas, algunas positivas, otras positivas pero de poco alcance y algunas muy negativas. Y sobre todo me parece que las medidas han estado rodeadas por una gran falta de transparencia. Es decir, se sabe poco de qué se hizo para preservar el derecho a la salud y el derecho a la prevención de las enfermedades que tienen todas las personas privadas de libertad. Esto es más grave todavía en muchos otros países, pero me parece que lo menciono porque en la Argentina tenemos la oportunidad, me parece, de
analizar qué le debe el Estado a las personas privadas de libertad en términos del derecho a la salud y a la prevención de la enfermedad, y qué se hizo y qué no se hizo. Por eso, relevar estas medidas y analizar estructuralmente por qué ocurren las violaciones que se documentan en este informe, me parece que es una tarea urgente y que debe tener una respuesta por parte de todos los poderes del Estado y también de los poderes provinciales para que se termine con la desatención y la despriorización de los sistemas carcelarios de la Argentina. De nuevo, es un gran privilegio para mí el haber compartido con ustedes algunos conceptos. Los felicito por el informe y espero recibir mi copia lo antes posible porque me interesa mucho. Muchas gracias. Bueno, en principio, muchas gracias por compartir esta presentación. De esto que veníamos con mucha expectativa, con mucha emoción de conmemorar estos 10 años. Lamentablemente la realidad nos acomodó. Hoy estuvimos desde muy temprano en la toma de Guernica, acompañando, digamos, a las familias y relevando las situaciones de represión muy violentas, imágenes desoladoras, digamos, de los más de 4.000 agentes de la policía bonaerense que, como un ejército de ocupación, se metieron en los terrenos a las 4 de la mañana, luego de cortar la luz en plena oscuridad. Los vecinos contaban que llovían los gases lacrimógenos, las postas de goma, y fueron sacándolos de las casillas, prendiendo fuego a algunas casillas con todas las pertenencias de las personas. Hoy vimos de manera descarnada de qué hablamos cuando hablamos de la tortura en nuestro país, en la Argentina, digamos, ¿no? Y esta expresión es la síntesis también de muchos de los aspectos que tomamos en nuestros informes y que analizamos, porque este informe, que comenzó relevando situaciones en contextos de encierro, después extendió también su relevamiento a el despliegue de las fuerzas policiales en el territorio. Eso también releva nuestro registro nacional de casos de tortura, entendiendo una violencia, digo, este control policial en los territorios, como lo que pasa en los lugares de encierro, como justamente parte de la gobernabilidad de estas poblaciones vulneradas, donde lamentablemente los estados no ponen toda su creatividad, todo su esfuerzo, toda su decisión política en incluirlas a un sistema que las ha dejado afuera, a un sistema que ha quedado arrasado por el neoliberalismo, y lo que hacen es justamente apelar a la violencia para resolver situaciones que tienen que ver con la pobreza, que tienen que resolverse de otra manera. Hoy habría que sacar la cuenta de la cantidad, del costo que tiene la cantidad de balas, la cantidad de gases lacrimógenos, lo que costó los helicópteros sobrevolando todo el día la toma, los 4.000 efectivos que estuvieron ahí, van a seguir estando varios días. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? Para saber si con esos recursos no podríamos haber hecho otra cosa con esa situación. Y esta violencia extrema que vimos hoy se da justamente en un momento muy crítico para nuestro país. Digamos, Juan hablaba efectivamente de lo que pasó con el coronavirus, la dificultad para construir información en este momento, pero esa situación crítica que se ha expresado, tal vez más cruentamente, por un lado, en lo que está pasando en las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, tenemos hoy un récord de 5.500 personas detenidas en 1.200 plazas en comisarías, ese récord histórico de los últimos 15 años, ¿no? Hace poco el ministro de Seguridad, Berni, junto con el procurador general, anunciaban que durante la pandemia habían bajado los delitos, 40%, 25%, 30% de acuerdo al delito. Sin embargo, pese a eso, aumentaron los índices de letalidad policial, es decir, cada vez la policía mata más. De enero a septiembre del año pasado la policía mató 55 personas y de enero a septiembre de este año mató 88. Hay menos delito, hay más muerte a manos de la policía bonaerense y hay más torturas y malos tratos. Y hay un récord, porque hay un crecimiento exponencial de la prisionización de personas alojadas en comisarías que ya todos sabemos son cuevas inhumanas, lugares realmente donde, no hay ningún tipo de garantía de derecho. Y a eso tenemos que agregar lo que está pasando en el sistema de niñez, los centros cerrados y de recepción de jóvenes, digamos. Ya llevamos en lo que va del año 2 casos de pibes suicidados y varios casos de pibes con intentos de suicidio por la falta de políticas destinadas a prevenir esas situaciones, por la falta de respeto de los derechos y garantías de los pibes, digamos, ¿no? El último pibe que se suicidó en el Almafuerte lo hace después de haber sido torturado violentamente por varios asistentes de minoridad que le querían cortar la comunicación con la familia, lo golpearon, lo sacaron casi inconsciente de un aula, lo llevan a un buzón, lo dejan aislado, de castigo no le dan la cena y al otro día aparece colgado en su celda. Esa es la forma en que el Estado está tratando a los pibes que tiene hoy encerrados. Y cuando pensaba en los 10 años, ¿no? Y en esta idea que se nos ocurrió, como decía Lito,
veníamos de un proceso en Argentina muy complejo de negación de la tortura, no solo de negación de la tortura, sino también de persecución de los que denunciábamos, digamos, ¿no? Es decir, en aquel momento el Estado negaba la tortura, y esa negación tenía que ver incluso con algo que yo voy a destacar, que ya lo dijeron, pero que para mí fue fundacional también en la lucha contra la tortura en Argentina, que fue Cuerpos Castigados, ese trabajo de la Procuración Penitenciaria que llevó a cabo conjuntamente con el GESPID, y que de alguna manera plantó bandera, digamos, ¿no? Fue algo importante en ese momento, porque le dijo al poder, bueno, esto está pasando en las cárceles federales, porque podía pasar en las cárceles provinciales, donde siempre veníamos denunciando continuamente la tortura como una práctica sistemática, pero las cárceles federales eran como los señores, digamos, intachables, intocables, digamos, y bueno, ese trabajo demostró que efectivamente también la tortura era una práctica sistemática, y ese trabajo fue muy difícil de negar, ¿no es cierto? Vino también en aquella época de la mano de las intenciones del gobierno de turno de querer sacar al procurador penitenciario de su cargo justamente por esas denuncias que venía haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos este registro hace 10 años? Primero porque fue un registro para luchar contra la negación. Justamente para decirle al poder, señores, la tortura es una práctica sistemática, es extendida, es continua en el tiempo, pasa en todos los lugares, tiene distintas modalidades, pero es así. Claro, en aquel momento la tortura era lo que pasaba en la dictadura, digamos, ¿no? En aquel momento la tortura era la picana eléctrica, era el submarino seco, húmedo. Entonces, ¿cómo podíamos comparar? Nos decían una situación con otra. ¿Habrá algún penitenciario, algún caso aislado? Entonces este registro sirvió para decirles, bueno, es tan sistemática que en 10 años relevamos con este Registro Nacional de Casos de Tortura 14.000 víctimas que denunciaron más de 50.000 hechos de tortura o malos tratos. Queríamos salir de la negación y queríamos que asumieran. No querían verlo, acá se lo mostramos. Son 14.000 víctimas que denunciaron 50.000 hechos. A eso agreguémosle la gran cantidad de denuncias y comunicaciones que realizamos desde nuestra intervención cotidiana, desde la Comisión por la Memoria y también desde la Procuración Penitenciaria. Digo, el año pasado, por ejemplo, en el Registro Nacional relevamos 1.448 víctimas en la provincia de Buenos Aires, que padecieron 5.200 hechos de tortura, y relevamos desde nuestra intervención 12.500 casos de tortura también. Es decir, la tortura como una práctica extrema, generalizada, sistemática. Segundo, la idea de este registro era ampliar la idea de que la tortura es solo el golpe que marca. También comprendimos que no era solo el golpe que marca, sino que había otra gran cantidad de elementos que se conjugaban, que se asociaban para provocar un padecimiento que podía ser muy atroz. Digo el aislamiento, digo la falta de alimentación, la posibilidad de poder comunicarse con la familia, digamos, el saber que tenés una enfermedad que si no es tratada te vas a morir. Entonces, como dijo Lito, digamos, vino esa discusión sobre cuáles eran los tipos de tortura a relevar, que al final coincidimos en 11 tipos de tortura. Tercero, un registro para profundizar además y estudiar esos pliegues, esos dobleces de la tortura, eso que no se ve tan a simple vista, ¿no? Y por eso también este registro, además de llevar adelante una cantidad de casos que de alguna manera se van cuantificando, se desarrollaron también estudios focalizados, estudios especiales sobre determinadas temáticas. Justamente recién el director del Gino Germani hizo mucho hincapié, no me voy a detener, pero en un registro que también pretendíamos que sirviera para señalar no solo las responsabilidades del poder político, que obviamente es el responsable central, es el que administra, digamos, los lugares de detención y las fuerzas de seguridad, sino también de un poder judicial. Todo esto no podría pasar si no hubiera un poder judicial cómplice, entramado con estas prácticas, legitimante de todo lo que hacen las fuerzas de seguridad. Por último, no quería dejar de señalar que todo esto no habría sido posible si no hubiera sido por la autonomía, justamente, de los 3 organismos que somos partes de este Registro Nacional de Casos de Tortura. Hemos recibido embates por llevar adelante esta tarea. Es decir, esto pasó y se sostuvo en el tiempo justamente porque la Comisión por la Memoria, como la Procuración, como el GESPID, son organismos que pueden implementar políticas públicas, sostenerlas en el tiempo a partir de esa autonomía. Este es el valor central, digamos. Y guarda con esto también, porque cuando se discute en la Argentina la conformación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, la autonomía tiene que ver con justamente eso, con que no integren estos mecanismos de control ni los representantes de los poderes ejecutivos, ni los representantes del Poder Judicial, que son los que van a ser controlados por estos órganos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es el valor central. Es imposible llevar adelante una lucha contra la tortura sin autonomía,
porque incluso ni siquiera te garantiza tener una ley de creación de un mecanismo local de prevención de la tortura, te garantiza esa autonomía tan indispensable, ¿no? Hay experiencias en la Argentina ya de mecanismos locales, provinciales, creados por ley que sufren igual el embate de los poderes ejecutivos, donde los poderes ejecutivos también terminan modificando la ley y de esa manera resuelven el problema. Y además están más legitimados porque lo hicieron por ley, digamos, ¿no? Así que bueno, yo no quería dejar de agradecerles, bueno, al GESPID, a la Procuración Penitenciaria, digamos, este camino recorrido, y creo que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir adelante con este trabajo. Es muy importante la tarea, coincido con Lito, que está llevando adelante Juan Irazábal y todo el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, pero nosotros vamos a seguir justamente porque de eso se trata, de seguir insistiendo una y otra vez, machacando y machacando, hasta que la tortura se termine. Así que bueno, muchísimas gracias. En principio quiero agradecer la presencia de todos los que nos están acompañando. Como decía Roberto, lo pensamos con Roberto, Cipriano, con Sandra, Raggio en algunas reuniones, pensábamos estos 10 años conmemorarlos de alguna otra manera. Porque bueno, pensábamos hacer algún evento como para darle una trascendencia, no solo por la trayectoria del registro, sino por esto que Roberto me parece que dijo que es muy importante, que es cuál fue el sentido político inicial de este registro, reafirmarlo después de 10 años. Hacer visible la tortura, hacer visible la violación de los derechos humanos en el presente. Y sobre todo contra los sectores más desposeídos, ¿no? Digo, para hacer un paralelismo con lo de Guernica también, ¿no? Contra los sectores más desposeídos, que son los que habitan las cárceles. El 99% de los presos y presas son de los sectores pobres, de los sectores marginados, de los sectores violentados por el capitalismo. Por lo tanto, hacer visible cómo esa violencia se profundiza contra esos sectores en las cárceles era también para nosotros un objetivo político muy importante. Ese comienzo, hace 10 años, tiene que ver con una historia también de los organismos. Y por eso yo agradezco mucho la presencia de quienes todos están aquí. Porque nosotros los que estamos aquí, la mayoría de nosotros también tenemos esta historia tan larga, juntos y juntas. Y de estos dos organismos, de la Comisión por la Memoria y de la Procuración Penitenciaria. Y de las trayectorias también en nuestro Instituto Gino Germán, que nos acompañó, como nos acompaña hoy Martín Unzué, nos acompañaron siempre todos los directores. Recuerdo aquel primer convenio en el año 2000 con Lito, hecho con Pedro Croch. Quiero decir, largas trayectorias todas. Largas trayectorias que hacen posible hablar de hoy, 10 años, como dijo Sandra, una década, una historia del presente. Esa historia del presente que empezó diseñándose este registro a partir de un compromiso que asumimos los tres organismos. Que asumimos, en aquel momento recuerdo perfectamente, todos los integrantes de la comisión, Roberto Cipriano, nosotros desde el GESPID, Francisco Muñolo, Ariel Cejas Meliar, hoy procurador adjunto, que también, digamos, todos impulsamos conjuntamente con los equipos de la Procuración, con los equipos de la Comisión por la Memoria, con los equipos del GESPID, todo ese debate, toda esa estructura un poco más allá de lo técnico o de lo metodológico, sino básicamente conceptual, la perspectiva epistemológica, teórica con la que nosotros íbamos a hacer el trabajo del registro. Además de las herramientas metodológicas que por supuesto hay que poner en marcha. Todo eso fue construido hace 10 años. Y fue posible por el compromiso de estos tres organismos, por el compromiso en la defensa y en la protección de los derechos humanos de las personas capturadas por el sistema penal, y ahí cuando digo capturadas es algo mucho más amplio que la cárcel, es la policía, es el sistema judicial, las agencias del sistema penal que en su maquinaria violentan los derechos humanos de las personas que capturan, todas las agencias del sistema penal. Y para nosotros fue clave pensar en trabajar conjuntamente con todos esos equipos, con los equipos de la Comisión, con los equipos de la PPN, con el equipo del GESPID, para ir definiendo nuestro registro. Digo, fue clave porque fue un proceso, y en ese proceso estuvimos todos presentes, y ese proceso continúa hasta hoy, y la mayoría de nosotros estamos presentes. Y eso se llama construir equipos consolidados. Construir equipos consolidados que vayan reflexionando y trabajando en esos procesos conceptuales, metodológicos, revisando, ampliando, pensando en cómo ver la tortura, las categorías esas de tortura que nosotros fuimos definiendo,
cómo nos van, como bien dijo Juan Méndez, y le agradezco mucho esa lectura, porque no es la que suelen hacerse en base a este registro, no es un contadero de casos, ni es solamente, y nada más y nada menos que dar cuenta de los padecimientos o de las violencias, tanto intensivas como extensivas que ejercen los funcionarios penitenciarios o policiales, sino además dar cuenta de la estructura, de lo estructural de la violencia como forma de gobierno, de lo estructural del gobierno penitenciario en el marco del poder de castigar a través de las violencias, del ejercicio de violencias intensivas y extensivas, que en su sistematicidad, en su regularidad, no obstante esa lectura. Y me parece muy importante hablar de los equipos consolidados. Pero yo decía, y quiero articular estas dos cosas, que me parece importante, que este registro fuera posible es además porque los dos organismos cuentan con equipos de trabajo también permanente dentro de las cárceles. Algo de eso nombró Roberto. Y en las comisarías y en los institutos. Es decir, hay equipos en diferentes direcciones, áreas, que conocen la cárcel. Nosotros construimos parte de nuestras categorías y construimos parte de nuestro andamiaje conceptual y metodológico a partir también de los resultados de la intervención de los organismos, tanto de la Comisión por la Memoria como de la Procuración Penitenciaria. O sea, somos parte de grandes equipos de trabajo que tienen permanencia en la cárcel, que la conocen, que la recorren, que hablan con los presos y con las presas. Y eso ha construido y construye lo que nosotros denominamos algo que es básico, que es un respeto y una confianza institucional de nosotros y nosotras hacia las personas que están presas y de los presos y de las presas hacia nosotros, que hace posible que nunca nieguen su testimonio, que hacen posible que sus relatos sean dados en estos informes. Mucho compromiso por parte de todos nosotros y de todas nosotras en el tema de la defensa de los derechos humanos. Y nosotros creemos que los derechos humanos se tienen que seguir defendiendo en democracia, haciendo visible, lamentablemente, que se violan y que se vulneran. Y haciéndolos visibles es, como dijo Adolfo al comienzo, es que las agencias del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, se hagan cargo de que en democracia el Estado violenta los derechos humanos y rindan cuentas. Este informe, este noveno informe, estos 10 años de registro, en el nombre de los testimonios de las víctimas, es la exigencia de que rindan cuentas. Y la única forma de que pueden rendir cuentas es no solamente la vieja y utópica idea de la posibilidad de que no exista la tortura, sino que la sancionen, castiguen a los que la ejercen y sancionen y castiguen a quienes otorgan impunidad, como son los que representan a la agencia judicial, porque también son parte de la tortura, no porque no la reconozcan, sino porque la habilitan, y habilitan su ocurrencia, y legitiman su ocurrencia. Por eso yo quiero valorar particularmente estos 10 años, quiero agradecer particularmente a quienes están hoy aquí, por supuesto, en reconocimiento a esos testimonios que hacen posible que la tortura se conozca, y se conozca en tiempo presente. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir registrando y vamos a seguir tomando esos testimonios con la idea, con la propuesta de que la única posibilidad de que haya menos tortura es que haya menos sistema penal. Vamos por mucho menos sistema penal. Muchas gracias.